a decir con responsabilidad limitada. Bueno, parshá de esta semana, que hay que vivir con la parshá de la semana. No solamente estudiarla, sino incorporarla a la vida de uno. La parshá es Bealotja. Bealotja quiere decir cuando hagas elevar. Y se empieza hablando de cómo Hashem le da la orden a Aarón a encender el candelabro del templo. ¿Y por qué justo aquí aparece esta orden cuando ya se menciona en otras partes de la Torá, en Parshat Emor, específicamente, ahí está la mitzvah del encendido del candelabro? ¿Por qué lo menciona aquí? Y Rashi explica que esto fue a raíz de una malestar de Aarón. Aarón el sacerdote se sintió mal. En la terminología del Talmud, Halshad Da'ato, tuvo como una debilidad mental, se sintió mal. ¿Por qué se sintió mal? Porque recordamos todos que de la semana pasada que se inauguró el santuario, el Mishkan, el primer templo del pueblo judío en la historia, se inauguró a través de los 12 líderes de las 12 tribus. Y estuvieron todos en la inauguración. Tribu que hizo una donación o el jefe de la tribu que hizo una donación para inaugurar el santuario fue la tribu de Leví y los Coanim. Leví y los Coanim, tío mal. Contestó, vos no te preocupes, porque lo que vos haces, encender el candelabro, es más que lo que hacen ellos. Lo que vos haces, encender el candelabro, vale más que lo que hacen ellos. Y sobre esto tenemos dos puntos que quiero resaltar. Un punto que dice que Aarón se sintió mal, que de aquí aprendemos que cuando una persona ve que un grupo de Yehudim está haciendo una mitzvah, tenemos las dos actitudes. Está la actitud que dije, bueno, no me llamaron, zafé, no me vieron, qué suerte que tuve, están todos haciendo una mitzvah, están ayudando a alguien, están construyendo algo, zafé, no estoy. Y hay otro que dice, no, ¿por qué no me llamaron? Halshadato, acá aprendemos de Aarón que cuando vemos que Yehudim están ocupados de una mitzvah, uno tiene que querer participar de la mitzvah. Por más que Aarón era el sacerdote, él traía las ofrendas, él estaba ahí en el templo, pero todos están inaugurando, ellos también quieren ser parte. Esto es, el Yehudí tiene que desear ser parte, no desear salir y zafar, sino al revés, tener el privilegio de ser parte. Y como le encontramos que eso fue justamente la conversación de Mordejai con Esther. Cuando Esther estaba ahí, tenía que ir a lo del rey Ahasverosh, y Esther no había sido llamado al rey durante 30 días, y quien no venía al rey no era llamado por el rey, y el rey no le estiraba el cetro, perdía la vida, le daban pena capital. Entonces le dijo a Esther, mirá, el rey hace 30 días no me llama, y sin que me llame. Entonces le contestó Mordejai, ¿quién sabe si no estás reina, no te convertiste en reina, nada más que para este momento, para intervenir en este momento y con tu intervención salvar al pueblo de Israel? Y le dijo Mordejai así, Rebach ve'atzala yamot la Yehudim mimakom acher. Los Yehudim se van a salvar igual, pero vos y tu familia se van a perder. ¿Qué si se van a perder? Van a perder el privilegio. Tenés la oportunidad de ser vos quien salve, intervenga en defensa del pueblo judío y te corriste, te perdiste la oportunidad. El pueblo judío se va a salvar contigo y sin tigo,
como la expresión conocida. El tema es que vos tengas el privilegio de participar. Y así pasó también con el cuarto Rebbe de Chabad, el Rebbe Marash, Rab Shmuel, que había un momento en el cual había pogroms en los 1800 y pico, fin de los 1800, había pogroms en la Rusia zarista. Y el Rebbe Rab Shmuel convocó a los nobles, comerciantes importantes de la judeidad rusa, que justamente no eran de los más observantes, para ser delicado. Y los convocó para que tienen que ir a hablar con el zar, pedir una reunión con el zar, hacer uso de sus influencias para frenar estos pogroms. Y empezaron con diferentes excusas. No querían enfrentar al zar y no nos va a hacer caso igual. ¿Qué va? Ahí el Rebbe Maharash les dijo esto que le había dicho Mordejai a Esther. Los Yehudim van a terminar salvándose igual, pero vos perdiste la oportunidad de estar. Por eso, Aarón, cuando ve que están todos ahí inaugurando, se sintió mal. Acá aprendemos, uno tiene que querer participar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tenía de especial? ¿Por qué es superior el encendido del candelabro? Si Aarón traía las ofrendas, ¿qué tiene de especial el candelabro que no tienen las ofrendas? Y el Rambán explica que en el candelabro hay algo que no hay en las ofrendas. Haneirot halalu einam beteilim leolam. Quiere decir, la vela del templo, la vela del candelabro en el templo, nunca dejó de encenderse, porque aunque se destruyó el templo, siguió a través de las velas de Hanukkah, que son recuerdo de las velas que se encendía en el templo, en las cuales pasó el milagro de Hanukkah. No así las ofrendas en el altar. A partir de la destrucción del Bet HaMikdash, no tenemos una situación de ofrendar en el altar. Entonces eso es lo que le contestó Hashem le contestó a Aarón, lo tuyo es más grande, lo tuyo es algo que queda para siempre, vos estás para otra cosa. La persona tiene que querer participar, pero hay veces que Hashem le da a uno una función y al otro le da otra función. Pero eso es cuando uno escucha de Hashem, o tiene claro, o así dice el Shulchan Aruch, el código de leyes, porque hay prioridades también. Hay leyes que marcan prioridades. Entonces, si la Torá le dice, vos tenés que hacer otra cosa en este momento, bueno, lo que Hashem quiere de vos es otra cosa. Pero uno por sí mismo tiene que desear ser parte de todo. Con esto comienza la Parsha Be'alotcha. Y dice Be'alotcha, cuando hagas elevar, cuando hagas subir. No dice cuando enciendas. Y sobre eso Rashi trae también un comentario. ¿Qué quiere decir? Be'alotcha et haneirot, cuando hagas subir a las velas, a las luminarias, que hay que encender la luminaria hasta que la llama prendió en la mecha y la llama por sí mismo ya está subiendo para arriba. ¿Cuál es la lección? Que cuando uno trabaja en cuestiones espirituales, no es suficiente toco y me voy. Hay que poner la dedicación, el esfuerzo, la cabeza, la paciencia, hasta que la llama prenda. Yo hablo con alguien, quiero de alguna manera fortalecerlo a él, a su familia, en la vida judía. Ya le dije, ya le hablé, aprendés acá, está la luminaria, que es el Ner Hashem Nishmat Adam. Está la luminaria, que es el alma de cada uno. Y Aarón justamente elevaba, encendía las luminarias de los Yehudim, como explica en la mística, que a través del encendido del candelabro en el templo, se encendía las luminarias de los Yehudim, se encendía los corazones hacia Hashem. ¿Y qué me enseña acá? Que cuando uno va a encender
la luminaria de otro Yehudí y también la propia. No tiene, puse el fósforo y me voy. No, no, no. Hasta que la mecha, hasta que no prendió de manera tal de que la luminaria esté subiendo por sí mismo, todavía yo no cumplí. Tengo que estar ahí y asegurarme que prendió bien. Esto es en la educación, esto es en la familia, esto es con un amigo y esto es también con uno mismo, que a veces nosotros hacemos intentos de mejorarnos, de superarnos y hacemos un intento de encender a nuestra alma, encender el fuego de nuestra Neshama y pensamos que con eso ya está. Viene la enseñanza, ese es el nombre de la parsha, Bealotja, cuando haga subir a la llama. La llama tiene que estar subiendo por sí mismo. No tenés que bajar, no tenés que aflojar hasta tanto que no encendió, que no prendió. Vos te pones a hacer tefilá, te pones a rezar y empezaste a rezar y no se encendió la llama. Hay que seguir reflexionando, seguir pensando, seguir buscando tu conexión con Hashem, tu conexión mental, tu conexión emocional, pensar en qué estás diciendo, hasta que la llama se encienda. No largues el fósforo hasta que no se encienda la llama. Bealotja et haneirot. Cuando hagas subir a la llama hasta que la llama encienda por sí misma. En esta perashá también tenemos que nos cuenta sobre el único Corbán Pesaj, la única ofrenda de Pesaj que los judíos trajeron durante sus 40 años de travesía en el desierto. Porque el Corbán Pesaj, la ofrenda del Pesaj, el texto bíblico la vincula con Eretz Israel, con la tierra de Israel. O sea, a partir que los judíos entraron a la tierra de Israel, ese fue 40 años después de la salida de Egipto, ahí la ofrenda del Pesaj se traía todos los años ininterrumpidamente. En los 40 años del desierto, una sola vez trajeron la ofrenda y como una excepción. ¿Por qué? Porque la ofrenda del Pesaj tiene que ver con que los judíos estén asentados en su tierra, porque es la ofrenda del Pesaj, tiene que ver con la liberación, y la liberación total está cuando el Yehudí está en su tierra y está con el Bet HaMikdash construido. Ahí es donde es la liberación total. Por eso el Pesaj se traía nada más que en la tierra de Israel. Pero el primer año de la salida de Egipto, o sea, sería el segundo año, después que pasó un año de que salieron de Egipto, ahí excepcionalmente Hashem ordenó que traigan una ofrenda del Pesaj. Y sobre eso también dicen los comentaristas, y Rashi lo trae, que eso era una vergüenza que los Yehudim todos los 40 años no trajeron. A pesar que no tenían obligación, ellos tenían que haber insistido. Es el mismo concepto que dijimos antes. Cuando una persona se trata de una mitzvah, tiene que insistir, no tiene que bajar los brazos. Y por eso se considera como que era una vergüenza que los Yehudim no lo trajeron, aunque no estaban ordenados a hacerlo, a traerlo en el desierto. Tenían que haber insistido con Hashem para que les permita que sí lo traigan. Y ahí tenemos un detalle especial que está relacionado con este año 5781 que estamos en curso, como el Pesaj que fue este año, que es que ese año del primer año de la salida, después que salieron de Egipto en el desierto, el primer año que estaban en el desierto, cayó el 14, el día que se trae la ofrenda del Pesaj, cayó un día Shabbat. Cayó un día Shabbat. Y en eso hay una diferencia, igual como este año 5781. Este año 5781, recordamos, víspera de Pesaj, fue Shabbat. Lo que quiere decir, si hubiéramos tenido el templo de Jerusalén, ahí tenemos un tema, si se trae la ofrenda del Pesaj o no se trae la ofrenda del Pesaj. Y acá que nos cuenta la Parshá de esta semana, que trajeron la ofrenda del Pesaj, aunque sea que era
un día Shabbat. Ojo, existe una opinión que no era Shabbat, pero no es la opinión que está asumida y tomada como definición final. Entonces tenemos acá una diferencia entre el Pesaj que ofrecieron en el desierto y que ese es el Pesaj base del Pesaj que se sigue ofrendando en todas las generaciones siguientes, con el primer Pesaj que fue cuando los judíos estaban en Egipto. Cuando los judíos estaban en Egipto, también ofrendaron la ofrenda del Pesaj, pero el día 14 de Nisan fue un día miércoles, día de semana, porque los judíos salieron de Egipto un día jueves, 15 de Nisan, obvio, 14 de Nisan era un día miércoles. Entonces vemos una diferencia entre el Pesaj en el desierto al Pesaj en Egipto. Pesaj en Egipto fue un día de semana, Pesaj en el desierto fue un día Shabbat. Y fue un día Shabbat y la cuenta es fácil porque era un día Shabbat, porque el primero de Nisan de ese año cayó domingo. Entonces, si domingo fue 1, sábado fue 7, el otro sábado fue 14. Fue Shabbat, y en el libro que se llama el Midrash Seder Olam, dice bien claro que el Erev Pesach en el desierto ese año fue un día Shabbat. Tenemos una diferencia. Pesach en Egipto fue día de semana, Pesach en el desierto fue un día Shabbat. Una segunda diferencia que encontramos entre Pesach en el desierto, del que habla nuestra Parshá, al Pesach que se trajo en Egipto, es que el Pesach en Egipto fue una ofrenda que cada uno trajo en su casa particular. Cada uno lo degolló, cada uno tomó de la sangre del cabrito, y cada uno tomó la sangre del cabrito y la puso sobre el umbral y las dos jambas, que el Talmud dice que eran 3 misbejot, 3 altares. El umbral y las dos jambas se consideraban como el altar. Y cuando ellos tomaron y lo pusieron, Badam Asher Basaf, lo pusieron en una vasija, eso es lo que era en el templo después, el Kabbalat Adam, donde recibía la sangre del sacrificio para salpicar. Y la faena, todo lo hicieron, ¿quién? Cada individuo en su casa. Y después lo comieron cada uno en su casa, bueno, en su casa. Y es decir, el Pesaj en Egipto, la ofrenda fue individual, cada uno en su casa. En el desierto ya no podía traer cada uno la ofrenda en su casa. La tenía que llevar al Mishkan, al santuario, al templo ambulante que había en el desierto. Y así todas las generaciones siguientes en el Bet HaMikdash, en el santuario. No podía, al revés, es una prohibición muy grave que una persona traiga una ofrenda fuera del santuario. Una vez que ahí está el santuario, y ni que hablar una vez que ya fue elegida Jerusalén, está prohibido traer todo tipo de sacrificio a ningún lugar fuera de Jerusalén. Ese es el lugar que Hashem eligió para que su morada, su presencia sea eterna. Entonces, resulta que el Corbán Pesaj se tenía que traer en el templo, todos juntos. ¿Y que cómo sale como consecuencia? Todos juntos lo tenían que traer. O sea, había un horario desde el 14 de Nisan al mediodía hasta la noche, hasta la tardecita, vamos a decir, no la noche, hasta la tardecita. En ese horario, todos los judíos tenían que traer la ofrenda al templo, ahí se faenaba la ofrenda, se salpicaba la sangre, y después cada uno volvía a su casa, lo asaba, hacía un asado, y comía a la noche en el ceder del sacrificio pascual. Pero ¿cómo se traía la ofrenda? La ofrenda se la traía en el santuario. Y lo que quiere decir que la ofrenda la traían todos juntos.
no era algo individual que cada uno tenía su ofrenda con su altar en su casa. Entonces tenemos una segunda diferencia entre Pesaj en Egipto a Pesaj en el desierto. Pesaj en Egipto se traía cada uno la ofrenda en su casa, era individual, mientras que la ofrenda en el desierto y así todos los años subsiguientes, una ofrenda que se trae en el templo, en el santuario, y todos juntos lo traían. Y más, el texto pone un énfasis, lo van a faenar Kol Kehal Adat Israel, toda la congregación de Israel. Y de ahí se aprende que tienen que ser en 3 grupos, Kehal Adat Israel, en 3 grupos, pero tiene que ser en un grupo. Y estos 2 detalles tienen que ver uno con el otro. El hecho que el Pesaj en Mitzrayim se trajo un día de semana y era una ofrenda individual, y mientras que el Pesaj en el desierto se trajo en el templo, no era una ofrenda, era una ofrenda que traían todos en conjunto, y era en Shabbat, se trajo en Shabbat, están relacionados uno con el otro. ¿Qué quiere decir? Una ofrenda que es individual no se puede traer en Shabbat. Por ejemplo, si yo hice un voto que quiero agradecer a Hashem por cierta cosa y llevo al templo un sacrificio, ese es un sacrificio personal. Se compró con mi dinero particular y lo traigo yo a título de decisión personal. O lo traigo yo por un tema que tiene que ver conmigo específicamente. Esa ofrenda no se puede traer en Shabbat, se trae en día de semana. Mientras que una ofrenda que es comunitaria, una ofrenda que se compró del dinero que donaron todos al templo, y de ese dinero, el medio shekel, la media moneda, se compraban las ofrendas que eran comunitarias. ¿Qué quiere decir? Todos los días se traía una ofrenda a la mañana y una a la tarde. En Shabbat se traía una ofrenda adicional, que ese es el Musaf. En Rosh Chodesh se traía una ofrenda adicional, que también es Musaf. Y después en las fiestas tenían los Musafim que se agregaban. Después en Yom Kippur también tenían las cosas que eran. Todo lo que es comunitario, es de todos, eso se podía traer en Shabbat. Pero algo que es individual no se puede traer en Shabbat. Y a eso encontramos una historia interesante que trae el Talmud con respecto a Hillel, el famoso Hillel, sabio Hillel, que vivió años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, bastante años antes de la destrucción del templo. Y ahí nos cuenta el Talmud que habían pasado muchos años que no cayó víspera de Pesaj en Shabbat. Y el líder del pueblo judío, que en ese momento eran Bnei Beteirá, los hijos de los miembros de la familia de Beteirá, que eran gente muy prominente de Jerusalén y eran los líderes espirituales del pueblo judío, jefes del Sanedrín, nos cuenta el Talmud, se olvidaron cómo es la ley. Si el Corbán Pesaj es traído en Shabbat, o si el Corbán Pesaj no se trae en Shabbat. Hasta que dijeron, acaba de llegar de Babilonia un sabio que se llama Hillel. Hillel vino de Babilonia y él había sido un alumno de Shmaya y Aftalión, que habían sido los líderes en la generación anterior. Preguntémosle a Hillel qué dice. Entonces Hillel le fueron a preguntar, recién había llegado de Babilonia a Israel, recién había hecho aliyá, y le contestó, si 200 pesaj traemos en Shabbat por año. ¿Qué quiere decir 200 pesaj traemos Shabbat? Pesaj hay un solo día en el año.
Dice, no, hay 200 ofrendas que son igual que la ofrenda del Pesaj que se traen en Shabbat. ¿Cuáles son? La ofrenda diaria de todos los días, que hoy nosotros hacemos tefilá a la mañana y a la tarde en recuerdo de esa ofrenda, la traían, hay 50 Shabbat por lo menos en el año, y traían 2 por día, ya tenés ahí 100, más tenés todas las ofrendas de Rosh Chodesh, del principio del mes si cayó en Shabbat, más todas las ofrendas de Yom Tov, si caen en Shabbat, que se traían, tenés como 200 ofrendas por año que son comunitarias y se traen en el día Shabbat. Entonces también el Corbán Pesaj, que es un Corbán comunitario, se trae en Shabbat. Así contestó Hillel. Los Bnei Beteirá un poquito le discutieron y Hillel trajo también una prueba que lo aprendemos de un estudio específico, que acá dice la palabra Bemoadó, y en la ofrenda de todos los días dice Bemoadó. En los 2 lugares dice la palabra Bemoadó, que sí que tienen la misma ley, igual como la ofrenda diaria se trae en Shabbat, la ofrenda del Pesaj dice Bemoadó también se trae en Shabbat. Le preguntaron a los Bnei Beteirá, esta analogía, porque dice la palabra Bemoadó, ¿la escuchaste de tus maestros Shmaya y Aftalión? Dijo Hillel, sí, entonces aceptamos. ¿Por qué? Porque una persona no puede hacer ese tipo de estudios y analogías en el texto, salvo que esto venga por tradición hasta llegar a Moshe Rabbeinu. Hay maneras como analizar el texto que uno utiliza la técnica y con lógica puede manejarse, pero hay otras que tienen que haber venido por transmisión oral. Esto, tomar una palabra de acá y otra palabra de ahí, y si los dos tienen y le aplicamos la ley de uno al otro, eso solamente si lo recibimos desde Moshe. Entonces dijo, ¿lo recibiste de Shmaya y Aftalión? Sí, que en la generación anterior, entonces lo hacemos. Y le dieron la razón a Hillel y trajeron la ofrenda del Pesaj en Shabbat. Y la gente, los Bnei Beteirá, cuando vieron que ellos se habían olvidado de la ley y Hillel se acordó de la ley y sabía la ley y comprobó la ley y había recibido de la generación anterior, tuvieron ellos la humildad de ponerse a un costado. Quedó frisado, me parece a mí, o yo solo. No. No. A ver. ¿Escuchan a mí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto, sí. Bueno. Y se corrieron a un costado los líderes y dijeron, el que tiene que ser ahora el jefe del Sanedrín es Hillel. Y lo nombraron a Hillel como jefe del Sanedrín. Que acá ya vemos lo que son los verdaderos líderes del pueblo judío. Los líderes de la Torá, los verdaderos líderes de la Torá. Cuando ven que hay alguien que sabe mejor, cuando ven que hay alguien que recibió de la generación anterior de una manera más fidedigna, se ponen a un costado y le dan ese lugar. No es que hay lucha de poder. Los verdaderos jajamim, los verdaderos líderes del camino de la Torá, saben correrse a un costado y de darle el lugar al que está en un mayor nivel. Y ahí Hillel entró como líder del pueblo judío. ¿Por qué entró? Porque él dijo que lo que está escrito en la parshá de esta semana, van a traer la ofrenda del Pesaj en su tiempo, Bemoadó, que decir en su tiempo, aunque caiga Shabbat. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué había duda? ¿Por qué había una duda si el Pesaj desplaza al Shabbat o no desplaza al Shabbat? Y acá un poquito de análisis talmúdico, usar un poquito la cabeza. Yo sé que ya son las 9 menos cuarto de la noche, 8 menos cuarto de la, no, 9 menos cuarto de la noche, por ahí la cabeza no está funcionando a full, pero justamente cuando uno se pone a estudiar Torá, eso lo tiene que revitalizar para que la cabeza empiece a funcionar. Por lo menos
a mí cuando empiezo a estudiar Torah es revivo y empiezo de vuelta mi día. Ya estoy cansado de todo y agarro el libro de Torah, nací de nuevo. Casacoro. No sé, por ahí una vez estuve con un neurólogo y le comenté de esto y me dijo, la verdad que es muy interesante, es para analizarlo y investigarlo. Pero cada uno sabe, cuando uno hace algo que tiene ganas y lo disfruta, no importa si está cansado, se olvida que está cansado. Entonces voy a dar un conceptito chiquitito, pero para usar un poquito la cabeza. ¿Por qué hay duda si la ofrenda del Pesaj desplaza a Shabbat o no lo desplaza al Shabbat? ¿Por qué es la duda? Si Hillel les dijo, mira, tenés 200 ofrendas públicas que se traen todo el año en el Shabbat, ¿cuál es tu duda? Y ellos no lo sabían. El motivo es, la ofrenda del Pesaj es sui generis. ¿Qué es sui generis? No es exactamente una ofrenda pública. Porque la ofrenda del Pesaj no se pagaba del erario público. La ofrenda Pesaj la pagaba cada uno de su bolsillo. Y él era el dueño. Y después la llevaba a su casa y el único que lo podía comer era el dueño y los que se habían asignado que ellos van a comer ese corbán. No podía de repente en la mitad del Seder invitar a otro a que coma también del corbán Pesaj de uno. No. El Pesaj estaba asignado para quién. En una ofrenda pública, primero se paga con dinero público, segundo no tiene dueño y los dueños no lo comen. Lo único que puede comer son Kohanim, que es en representación del Betamigdash, de Hashem, del pueblo judío. Dueño es algo que es particular. Entonces vemos que el Corbán Pesaj es una ofrenda particular, no es una ofrenda individual. Pero por el otro lado, el Corbán Pesaj, como dice el Talmud, se trae de manera grupal, Babi Knufia, se trae de manera grupal. El hecho que el Corbán Pesaj hay que traerlo de manera grupal, aunque le pertenece a cada uno individualmente y cada uno se lo lleva después a su casa, su Corbán, y lo come él y otro no lo puede comer, vemos que es algo particular. Sin embargo, al traerlo todos en conjunto, todos juntos en el Bet HaMikdash, se tiene una característica de un corbán, de una ofrenda que es comunal, comunitaria. Entonces, en el Corbán Pesaj tenemos las dos ópticas. Tenemos la óptica que es individual, porque es particular de uno y lo come el dueño, y tenemos la óptica que es comunal, porque lo traían todos juntos a la misma hora. Y por eso la duda es, ¿qué prevalece? La duda es, cuando yo tengo una situación que tiene parte que marca lo privado y personal y parte que destaca lo comunal, ¿qué prevalece? ¿Lo comunal prevalece sobre lo individual o lo individual prevalece sobre lo comunal? Ese es el concepto acá de la discusión y del análisis si la ofrenda del Pesaj se trae en Shabbat. Si yo me fijo en el detalle que la ofrenda del Pesaj era del recurso particular de uno y lo tenía que comer el dueño, digo, esto es un corbán individual. Si es corbán individual, no se trae en Shabbat. Pero si yo digo, no, pero hay que traerlo todos juntos, lo traen todos juntos, es un corbán comunal, entonces sí se trae en Shabbat. La discusión es cuál de las dos ópticas es la que prevalece. Y la decisión acá de Hillel es, prevalece la comunal sobre la individual. Encontramos en el Talmud una discusión entre otros dos grandes sabios, Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán, que en 8 lugares del Talmud trae el Rebbe, en situaciones totalmente diferentes, discuten sobre el mismo concepto. Si lo global prevalece sobre lo particular o lo particular prevalece sobre lo global. Pero no voy a entrar ahora en todo eso. Ya lo grabé para otro shiur,
todos los detalles, ni siquiera los 8, grabé nada más que 6 de los casos. ¿Qué sacamos de aquí? De acá sacamos una lección extraordinaria, muy, pero muy importante en la visión de qué es el pueblo judío, en la visión de cada individuo judío, en la visión de cómo es nuestra visión frente al otro en el amor al prójimo, y también en la cosmovisión en cómo se maneja un país y un estado, o una comunidad. ¿Qué es lo siguiente? Pesaj, ¿por qué justo Pesaj es una ofrenda sui generis que tiene detalles que marcan que es una ofrenda de un individuo, de un particular? Detalles que marcan que es una ofrenda comunal. ¿Por qué la ofrenda del Pesaj abarca las dos cosas? Porque la ofrenda del Pesaj, perdón, y me olvidé un detalle, esto recién ocurrió a partir del segundo Pesaj, no el primero, porque en qué momento el pueblo judío se convierte en un tzibur, se convierte en algo comunal que une a todos, cohesiona a todos. Eso fue cuando se pararon frente al monte Sinaí, que ahí dice el texto, y acampó en singular, y acampó Israel frente al monte, y dicen los sabios, como un cuerpo, con un solo corazón. Ahí se cohesionaron todos. El pueblo judío se convirtió en un uno total. Es por eso recién, después de la entrega de la Torá, en el segundo año, es donde aparece que la parte comunal que hay en el Corbán Pesaj, en el sacrificio del Pesaj. Pero ¿por qué el sacrificio del Pesaj incluye lo individual, como ocurrió en el primer Pesaj, y lo comunal, como ocurrió en el segundo Pesaj? ¿Por qué? Porque en el pueblo judío encontramos que hay dos facetas contradictorias. Por un lado, se lo ve al pueblo judío como un uno total, como un solo cuerpo. Todo el pueblo judío es un uno indivisible. Como el Talmud trae el ejemplo por qué está prohibido vengarse de otra persona, porque cada judío es parte de un mismo cuerpo. Es como decir, yo golpeé la mano derecha, entonces la mano derecha va y le va a golpear a la izquierda. Se está golpeando a sí mismo. Es todo un solo cuerpo. Pero por el otro lado, por más de que todo el pueblo judío sea un solo cuerpo, cada judío individualmente es un mundo entero. Quiere decir, el judío individual no pierde su individualidad porque es parte de un pueblo que es un uno. ¿Y eso dónde lo vemos? Hay una ley traída también en el Rambam como alajá. Si enemigos del pueblo judío rodean un lugar y dicen, entréguennos a uno de ustedes, o si no, matamos a todos. La ley es que no se le puede entregar a ni uno. Maten a todos, pero no se puede entregar a ninguno. ¿Qué es lo que vemos? Que uno equivale igual que todos. No digo, me fijo en lo comunal y acá está el individuo, dejamos el individuo de costado. No. Ese individuo tiene el mismo peso que todo lo comunal. O como ocurrió en el momento de la entrega de la Torá, que por un lado el momento de la entrega de la Torá cohesionó a todo el pueblo judío como un uno, pero por el otro lado dice el Midrash que si hubiera faltado un solo judío que no esté presente frente al monte Sinaí en el momento de la entrega de la Torá, Dios no hubiera entregado la Torá siquiera a Moshe Rabbeinu. Quiere decir que cada individuo tiene un peso total. Existen, por ahí vamos a ir a lo que mencioné al final, en estilos de gobierno, en estilos de estados, sabemos claramente, existe un nivel que es un nivel liberalismo total, donde es absolutamente individualista, donde el interés del individuo
prevalece sobre el interés comunal del Estado, y existen sistemas donde el interés del Estado anula al individuo. Esa sería la diferencia en lo que es la democracia y lo que sería el comunismo. Vamos a tomar dos extremos. El comunismo, el Estado anula el bien comunal, entre comillas, anula al individuo. Ya tomémoslo en comunismo en el buen sentido, no corrupto, en el buen sentido ideal. Pero en el ideal, lo global anula al individuo. Y en el liberalismo, el interés del individuo es el que define absolutamente todo. ¿Qué encontramos acá en el judaísmo? El judaísmo Corban Pesaj implica tener las dos facetas. El Corban Pesaj también, como era comunal, seguía siendo individual. No se perdió la individualidad, porque tenía que ser del peculio personal de cada uno y lo comía nada más que el dueño. O sea, el Corban Pesaj estaban los dos simultáneamente. No se perdía el espacio del individuo frente a lo comunal. Al tener la fuerza de lo comunal, tenía la fuerza como para desplazar el Shabbat. Pero no es que el espacio del individuo se perdía, prevalecía. Y esto también tiene que ver con el concepto de tzibur. El concepto de tzibur, tzibur quiere decir comunidad, tzibur, comunidad. Es un concepto que tiene en halajá muchas definiciones. Por ejemplo, un concepto es ein tzibur met, una comunidad no muere. Ein aniut betzibur, no hay pobreza en una comunidad. Un individuo puede ser pobre, pero una comunidad no es pobre. Hay tzibur el Eretz Israel, el verdadero concepto de tzibur está en Eretz Israel. El concepto de tzibur, que quiere decir lo comunal, es un concepto que tiene muchos detalles y diferentes niveles. Y encontramos, por ejemplo, que se puede estudiar que el concepto de tzibur, una vez que hay un tzibur, el individuo deja de existir. O podemos decir que por más que hay un tzibur, el individuo no pierde su lugar. ¿Dónde sería el ejemplo que hay un tzibur, algo comunal, donde importa lo comunal y sin embargo el individuo no pierde? Sería, por ejemplo, el dicho de nuestros sabios, Berov am hadrat melech, la belleza del rey, el honor del rey está donde hay una multitud de gente. Que si la multitud, no es que este y el otro, es la multitud. La entidad esa de multitud es la que genera el honor del rey. Pero en esa multitud, cada individuo agrega, y así es también en la halajá, cada individuo agrega al Hadrat Melech, por más que es la multitud, pero por eso hay halajot donde la persona tiene que, por ejemplo, escuchar la Megilá. La Megilá no hay que escucharla individualmente, hay que buscar el lugar donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque Berov am Hadrat Melech, con la multitud, y es una obligación sobre cada individuo, no dice cada 10, cada 15, cada 20, cada 30, no. Cada individuo, quiere decir que estás hablando de la multitud que arma la gloria, el honor del rey, y estás hablando de la importancia del individuo. El individuo no se pierde. Y ese es el concepto como lo encontramos nosotros en Corban Pesaj. El individuo no se pierde conjuntamente con que está la cohesión que somos un cuerpo. Y esto nos explica, vamos a ir a algo más profundo. Nos explican el concepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el amarás a tu prójimo como a ti mismo, tenemos varios niveles para entenderlo, porque ¿cómo se entiende esto? Si yo sé que yo soy más inteligente, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la suposición en general. Yo sé que yo soy más simpático, yo sé que estoy más exitoso, yo sé que soy más lindo, yo sé que soy más fuerte, soy más atlético, que soy más mensch, que soy más esto, que tengo más virtudes. Entonces, ¿cómo puede ser que al otro lo trate como uno mismo? Yo sé que el otro es menos. Y el otro es otro, empecemos porque el otro es otro. El otro directamente por ahí ni está dentro de lo que es mi marco social, no está dentro de lo que es mi marco intelectual, no está dentro de lo que es mi marco emocional. ¿Qué es esto? Amar como a ti mismo.
Entonces, sobre eso encontramos 3 puntos que quiero marcar. El primer punto es que esto es como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Cada miembro es diferente. Si todos los miembros van a ser iguales, el cuerpo es defectuoso. Justamente lo que hace al cuerpo humano es que las manos son manos, las piernas son piernas, la cabeza es cabeza, el corazón es corazón, que cada miembro es diferente, pero todos juntos hacen al cuerpo humano. O sea, que a pesar de que hay diferencias de cada uno, pero todos son partes del mismo cuerpo. Después tenemos más todavía, no solamente que todos son partes del mismo cuerpo. Cada órgano del cuerpo aporta y completa algo a otro órgano. Por ejemplo, el ejemplo que trae el Alter Rebbe, el Likutei Torah, tenés la cabeza y tenés los pies. ¿Qué es más, los pies o la cabeza? Lógico, un jugador de fútbol solamente los pies, pero si el jugador de fútbol no tiene cabeza, los pies tampoco no le van a servir. Entonces, ¿qué es más? La cabeza es más que los pies. Sin embargo, sin los pies, la persona no se puede transportar. Incluso para que la cabeza adquiera más sabiduría, amplíe su sabiduría, necesita de los pies que lo transporten de un lugar al otro. Quiere decir de que hay una dependencia de la cabeza de los pies. Hay un punto donde la cabeza recibe de los pies. Hay un punto donde los pies son cabeza. La cabeza va ahí donde caminan los pies. Los pies son cabeza y la cabeza recibe de los pies. Así también en cada judío existe una virtud que no hay en otro judío. En cada judío hay una función y hay una misión que no hay en otro judío. Entonces cada uno tiene lo que recibir del otro. Y cada uno completa al otro. Uno no es completo si falta el otro completa todo lo que él mismo no tiene. Como les escuché del Rebbe, que por qué en los 10 días de Teshuvah nos reunimos todos, hacemos Fabrengen con mucha gente. En momento de reflexión habría que estar cada uno solo, cada uno en su lugar, aislado, poder pensar en sí mismo. No, ¿sabes por qué? Cuando vos estás pensando en ti mismo, estás pensando nada más que vos. Cuando estás con todos, ves la virtud de fulano, ves la virtud de Mengano, lo ves a Sultano, te agregan a vos. Ahí serías vos nada más que vos solo. Cuando estás junto con todo un grupo y están juntos analizando y juntos están celebrando y juntos están haciendo tefilá, uno va a decir, no, yo hago tefilá más tranquilo cuando estoy en mi casa. Sí, estás junto más tranquilo, pero cuando estás con todo, recibís de todo el clima, de todo el ambiente, ves cómo otra persona hace tefilá, la virtud que tiene, la pureza que tiene, uno completa al otro. Entonces, por lo tanto, eso es lo que permite que haya unión en todo el pueblo judío. Y después hay un punto más profundo todavía. En el Tania, en el capítulo 32, ahí habla del amor al prójimo. Y ahí habla del amor al prójimo y dice que es el concepto del amor al prójimo, porque todos tenemos un alma divina. Y entonces ese alma divina viene de Hashem, es como todos somos hijos de un mismo padre, somos todos hermanos, pues tenemos todos un alma divina. ¿Qué es lo que genera la separación cuando la persona no siente su divinidad? Cuando la persona no siente la divinidad propia, no siente la divinidad del otro, no siente la neshama de uno, la neshama del otro, entonces están mis intereses, están los intereses del otro. Pero cuando se siente el Hashem que hay dentro de uno, él y yo somos lo mismo, estamos todos unidos, el Hashem de él con el Hashem mío. Cuando uno ama a otro Yehudí, está amando al Hashem que tiene adentro de él mismo, va a amar al Hashem que está dentro del otro, pero cuando él no logró descubrir su propia Neshama, amar a su propio Hashem que tiene adentro de él, no puede amar al otro en serio. Siempre él es él y el otro es el otro. Entonces dice, como todas las almas confluyen a una misma fuente, en esa fuente somos todos uno solo, somos todos hermanos, venimos de la misma fuente. Pero agrega un detalle más que parecería que tira esto abajo. Pero cuando entramos a profundizar, nos muestra una profundidad mucho mayor que tiene que ver con lo que hablamos del Corban Pesach, que dice así, vos lo mirás al otro, primero acordate que tiene un alma,
que el alma no se ve, porque él tiene un alma. ¿De dónde sabés vos si la raíz del alma del otro no es más alta que la raíz de tu alma? Por ahí el alma del otro es más elevado que vos. ¿Quién te dijo que vos sos más que él en el alma? Por ahí en sus acciones sí. Está hablando el alma que tiene él adentro. Por ahí el alma que tiene él adentro es de un nivel mucho más alto. Las palabras del Alter Rebbe, ahí en el Tanya, capítulo 32, Nefesh ve'aruach mi yodea gedulatan umalatan be'shorsham be'lokim chaim. El Nefesh, el alma, y el Ruach, el espíritu. ¿Quién es el que sabe su virtud y quién sabe su categoría en su raíz en Dios? Puede ser que la raíz del otro es mucho más elevada que mi raíz. Pregunta el Rebbe, si estamos diciendo que la raíz de todos es uno solo, ¿para qué tengo que marcar que hay una diferencia, que por ahí el otro es más que yo? Ahí yo estoy marcando la diferencia. Contesta el Rebbe algo extraordinario. Y acá vemos eso, lo más profundo en el amor al prójimo, lo más difícil, lo más profundo. Porque decir que somos todos iguales, ya está. Todos tenemos la misma alma, ya está. Acá viene más profundo. Uno tiene que aprender a ver la virtud del otro. Y ver la virtud del otro como el otro tiene una virtud que yo no tengo. Y tiene que amarlo al otro como a él mismo, por más que el otro tenga una virtud. ¿Por qué? Porque a pesar que el otro tiene una virtud diferente a la mía, y tiene una virtud en la cual que yo aprecio la virtud del otro, en esencia somos todos uno. Ese es el concepto. Que unimos las dos cosas. Está el que somos todos unos, camoja, lo vas a amar como vos mismo. Y en el mismo momento que vos sentís que él y yo somos todos un uno, tenés que ver la virtud del otro y saber que esa virtud también es parte de todos somos uno. Pero y tenés que ver la virtud del otro, no solamente por lo que el otro te completa a vos, no solamente por lo que te está aportando a vos, no solamente porque si no vos sos incompleto y él te llena en cosas que vos mismo no tenés. Tenés que tener la virtud del otro como el otro, y también como el otro es otro y tiene su espacio, también ahí somos un uno, como en el cuerpo humano. Cada miembro tiene su lugar y su espacio y su virtud y su diferencia. Y no solamente el cuerpo humano es un uno, donde un órgano completa al otro y aporta al otro. El cuerpo humano es un uno también, donde todos son diferentes, también siguen siendo un uno. Ese es el concepto. Donde somos diferentes, cada uno no se pierde la individualidad. Cada uno es diferente, pero somos diferentes y somos simultáneamente uno, como el Corbán Pesaj. Venía del bolsillo de un individuo, lo comía ese mismo dueño, pero lo traían todos juntos. Está el individuo y está el todo en conjunto, las dos cosas. Y así también cuando un yehudí se comporta con eso, así también va a ser cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach encontramos, por un lado dice el Pasuk, el Naví, el profeta dice en Ishaya, Batem tuluktu lechat echat bet Israel, ustedes van a ser juntados uno a uno. Y dice el Midrash, Hashem va a tomar de la mano de cada yehudí individualmente y lo va a sacar del galut, uno a uno. A cada uno individualmente Hashem va a venir y lo va a sacar del galut. Por eso es tan importante ver que cada yehudí haga mitzvot individualmente. No es suficiente hacer las cosas comunitarias, uno a uno. Hay que ver que cada uno no quede uno solo que no haga mitzvot. Mezuzá, tefilín, vela de Shabbat, cada uno tiene que ser. Pero simultáneamente dice el Pasuk, Kahal Gadol Yashubueina, una gran congregación para volver a Eretz Israel. Va a ser cada uno individualmente y conjuntamente todo el pueblo judío en conjunto. Quiera Hashem que fortalezcamos nuestro amor al prójimo, conjuntamente con que somos todos un uno. También vemos el espacio que tiene cada individuo, valoramos el espacio de cada individuo y eso mismo lo tenemos como parte de uno mismo. Y a través de eso que tengamos Mashiach ya, bendiciones ya,